Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio que es el estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy lunes 7 de septiembre del 2015, nuestra lección lleva por título Pablo el hombre. Para comenzar, vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial a través de una oración. Oremos. Eterno y amoroso Padre, le damos gracias porque una vez más usted nos permite estar aquí compartiendo su santa palabra. Oh Dios, le suplicamos sea usted quien dirija este estudio a través de su Espíritu Santo y que nuestros corazones reciban su palabra de acuerdo a su divina voluntad, Señor. Gracias por todo lo que usted nos ha dado. Le suplicamos una bendición especial por las personas que nos escuchan en este momento y que este estudio, Señor, que tenemos el día de hoy, sea para crecimiento espiritual, sea de reflexión personal y únicamente para honra y gloria de su nombre. Bendiga en gran manera este ministerio y acompáñenos, por favor. En el nombre de Jesús se lo rogamos. Amén. Bien, Pablo el hombre. Como sabemos, en la lección número 11 titulada Pablo, antecedentes y llamado, de esta semana, estamos hablando sobre el personaje del apóstol Pablo. Y el día de ayer aprendimos un poquito sobre Saulo de Tarso. El texto para memorizar se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 9, versos 15 y 16. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Las palabras de nuestro Señor para el apóstol Pablo. Así que después de haber sido un perseguidor, como lo estudiamos el día de ayer, después de haber sido Saulo de Tarso, el perseguidor de los cristianos, nuestro Señor Jesús hace una excepción y detiene esa misión que él había comprendido erróneamente para que él cumpla la misión conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. El libro de Hechos capítulo 9, verso 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Saulo era un hombre, un ser humano, el cual acataba órdenes también en ese entonces. Y él, de acuerdo a lo que había sido instruido, como lo aprendimos el día de ayer, él se dirigía con los sumos sacerdotes para que le dieran cartas, cartas con autoridad para que al lugar a donde él se dirigiera, si encontraba hombres o mujeres que estuvieran haciendo la obra de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ya que como mencionamos el día de ayer, él había comprendido erróneamente que todos aquellos que hacían la voluntad de nuestro Señor Jesucristo eran blasfemos, porque nuestro Señor Jesucristo era un impostor. Él, tratando de agradar a Dios, obedecía y también solicitaba apoyo de los sumos sacerdotes del Sanedrín. Así que él solicitaba cartas para tener la autoridad al 100% de salir, emprender su camino con su gente e ir en busca de todos aquellos blasfemos que adoraban a un impostor llamado Jesucristo. Curiosamente, nosotros podemos ver aquí cómo el enemigo de Dios trabaja a través de las personas, cómo el enemigo de Dios utiliza nuestra debilidad en su favor. Y ayer comprendimos que Pablo, cuando era Saulo de Tarso, él tenía un espíritu bastante conmovido por el evangelio que le había sido inculcado en su enseñanza. Y él, pensando que era lo correcto, él se llenó de celo, de una
pasión, de una obsesión por perseguir a todo aquel que fuera en contra de los principios que él había comprendido que eran los correctos delante de los ojos de Dios. Sin embargo, eso era lo correcto delante de los ojos y el entendimiento humano, ya que ellos no aceptaron que nuestro Señor Jesucristo era nuestro Redentor divino, que nuestro Señor Jesucristo era el mismo Hijo de Dios que bajó a este mundo para cumplir el plan perfecto para redimir al hombre del pecado. Sin embargo, cuando nuestro Señor Jesucristo pues detiene su caminar de Saulo y lo convierte en Pablo, vemos como un hombre que tenía sentimientos pues aparentemente correctos para llevar a cabo la obra del Señor como hombre, pues Dios lo utiliza ahora sí como un instrumento lleno del Espíritu Santo para hacer su voluntad. Y el texto para memorizar habla de algo muy importante, en donde nos dice que era necesario que este hombre, Saulo, se convirtiera en Pablo y tuviera el entendimiento de nuestro Padre Celestial para padecer a causa del nombre de Jesús. Después de hacer padecer a los hijos de nuestro Señor Jesucristo, a los hijos de Dios que habían aceptado la palabra, las buenas nuevas de parte de nuestro Señor Jesucristo, después de perseguir a estos hombres, ahora él iba a ocupar el lugar de estos hombres que estaban siendo perseguidos, que habían sido perseguidos, y en esta ocasión se le da la claridad espiritual para que él comprenda el mensaje que realmente debe de cumplir en este mundo. Saulo, un hombre entregado, un hombre apasionado en la fe que él creía era la correcta, pues cuando comprende la palabra del Señor, vemos como él manifiesta su sentir como ser humano, como lo que había creído. En Filipenses capítulo 3, versos 6 al 8, dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Era un hombre que tenía una convicción cuando él tenía la comprensión correcta, que así como estaba dispuesto a arrebatar la vida de las personas que aparentemente eran blasfemas o herejes, como se le conoce en otro lenguaje, del cual pues se les llama a las personas que van en contra de los principios de nuestro Padre Celestial, que era así como él había sido instruido, pues él por eso perseguía a los cristianos, porque pues a nosotros hoy, alguien que se llama cristiano, para nosotros ya es normal, para nosotros ya es habitual saber que esta persona de alguna manera conoce a Cristo y trata de vivir conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y por tal motivo acepta la redención y la gracia de nuestro Padre Celestial. Sin embargo, en ese entonces, cuando Saulo de Tarso es convertido al cristianismo, era raro para alguien ver a los cristianos. No habían comprendido realmente el mensaje y es por eso que Saulo, el mensaje que él llevaba a cabo, lo hacía realmente convencido de que estaba haciendo lo correcto. Es por eso que nuestro Dios lo toma y lo lleva a quitar esa venda de sus ojos, de tal manera que él comprenda el verdadero evangelio y lo predique con esa misma pasión que perseguía a los cristianos y arrebataba la vida de los cristianos y participaba en el juicio en contra de los cristianos, con esa misma pasión, con esa misma entrega, y no solo se trataba de un sentimiento, sino que él era un hombre el cual comprendía y llevaba a la práctica
lo que decía conocer. Y lo expresa en Filipenses y dice que estaba dispuesto a perderlo todo y a aceptar haberlo perdido todo siempre y cuando ganara a nuestro Señor Jesucristo. Este es un sentimiento que debiera existir en nuestros corazones. Nosotros de alguna manera podemos decir que somos personas buenas porque no hemos cometido ningún asesinato, no hemos perseguido a los que buscan la palabra de Dios, pero ayer comentábamos que probablemente con nuestra actitud podemos estar actuando de forma incorrecta delante de los ojos de Dios, creyendo estar en el buen camino. Entonces nosotros debemos de pedirle a Dios que nos dé ese entendimiento, porque Saulo, cuando no podía ver cuál era la palabra de verdad de nuestro Padre Celestial, él creía hacer lo correcto y lo hacía con todo el corazón, lo hacía con tenacidad y perseverancia, creyendo agradar a Dios. Y de la misma manera, cuando es transformado, Filipenses hace una clara declaración del sentimiento, del sentir y de la convicción del apóstol Pablo, que a él no le importaba haberlo perdido todo, a él no le importaba no tener la misma autoridad de la cual se le había dado cuando había sido llamado para servir en el consejo de Sanedrín. A él no le importaba haber perdido todo siempre y cuando ganara a nuestro Señor Jesucristo, porque él había conocido a nuestro Señor Jesucristo y él había comprendido cuando él dijo: ¿quién eres? Y nuestro Señor Jesucristo le dijo: yo soy a quien tú persigues. El Espíritu Santo conmovió su corazón, lo transformó, lo iluminó a través del enviado de Dios, y entonces él pudo comprender realmente la misión que tenía en esta tierra, y él abrazó esa misión de tal manera que estas palabras debieran de hacernos reflexionar cuando dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esto creo que debiera de hacer pues eco en nuestra mente, en nuestro corazón, debiera de resonar esta palabra santa para que nosotros recapacitemos y no valoremos más las cosas de este mundo y lo que tengamos que el conocer a nuestro Señor Jesucristo y hacer su voluntad para compensar con gratitud ese gran amor que Él nos tuvo y que dio su vida por nosotros. Así que Pablo nos da un claro ejemplo de cómo debe de ser la actitud de alguien que conoce a nuestro Señor Jesucristo, que entiende la voluntad de Dios. Entonces nosotros podemos ver aquí qué tipo de hombre era Pablo. No solo era un perseguidor por serlo, él era un hombre entregado. Cuando él comprendía la palabra, él entregaba todo, todo el corazón para realizarlo. Primera de Corintios capítulo 15, verso 9 y 10, dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esto nos hace notar el entendimiento, el discernimiento de este hombre cuando él recibe el mensaje verdadero, cuando él recibe en su corazón las buenas nuevas. Y él se convierte en el hombre más humilde, de tal manera que aunque él reconoce, como lo decíamos ayer, en todos sus escritos hay un encabezado cuando él es llamado apóstol de Jesucristo, ¿no? Por voluntad de Dios, no del hombre. Entonces, él reconoce que es el menor de todos y también reconoce el pecado tan grande que estaba cometiendo de perseguir
a los cristianos y que no era algo correcto porque él ya había comprendido que estaba actuando mal. Y, y bueno, él declara aquí y reconoce la gracia de Dios en su vida y sabe que todo lo que está haciendo es el resultado de la conversión de su corazón y que Dios le está dando el entendimiento, el discernimiento o la sabiduría, como nosotros lo conocemos, para que él pueda esparcir su palabra de tal manera que quede claro que él perseguía a los cristianos porque él creía que era lo correcto, pero cuando Dios lo llama y entiende el mensaje correcto, de igual manera él lo cumple al pie de la letra o trata de estar cumpliendo al pie de la letra. También vamos a ver qué nos dice Primera de Timoteo capítulo 1, verso 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Él aquí comprende que él siente un hombre equivocado, viviendo en el error, viviendo en pecado. Nuestro Señor Jesucristo le da esta oportunidad y en su ministerio él sabe que su predicación tiene que ser para las personas que no conocen a Dios y que no habían tenido la oportunidad de conocer a Dios, que eran los gentiles, y su predicación es, no importa lo que fue, sino que lo que importa es lo que Cristo hace con su vida para cambiarlo. Y entonces es por eso que él dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo en su infinito amor enseña en la persona de Pablo que no importa la vida que hayamos tenido, que no importa lo que hayamos hecho en el pasado. En el momento que nosotros tenemos un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, y eso porque Él nos encuentra primero, en ese momento nuestra perspectiva debiera cambiar y nosotros debiéramos de entregarnos en sus brazos para reconocer la clemencia, el amor, la misericordia que nos tiene hacia cada hijo suyo como su creación. Y Pablo lo había comprendido. Y es por eso que él predicaba estas mismas buenas nuevas a estos hombres, para que ellos comprendieran que a nuestro Padre Celestial, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pues podían ser mejores personas, podían elegir ahora hacer lo correcto si es que estaban viviendo en un error, porque no conocían las cosas de la forma correcta. Vamos a leer el libro de Gálatas, capítulo 1, versos 14. Gálatas 1:14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, en mi nación siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y aquí nuevamente Pablo, cuando predica, él aclara que él, en el conocimiento que se le había dado o en la enseñanza que él había tenido, pues él era uno de los mejores. Era por eso que los sacerdotes lo habían solicitado a formar parte del consejo del Sanedrín, porque él sobresalía en cuanto al conocimiento que se le había otorgado a este hombre, Saulo. Y entonces el celo que él tenía en su corazón o que manifestaba para todo lo que hacía era lo que lo distinguía o lo que lo hacía sobresalir de todos sus contemporáneos. Sin embargo, él había comprendido que estaba actuando erróneamente, pero de esa misma manera como actuó erróneamente, ahora que conocía la verdad, actuaba de la forma correcta y asimismo con la misma entrega, con la misma convicción, estaba llevando a cabo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 23 al 33. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más
en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Aquí se expresa un hombre que ha sido perseguido, que ha sido azotado porque ha cambiado su perspectiva que llevaba en un principio, de acuerdo a los conocimientos que ha recibido, de acuerdo a lo que Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, le han permitido conocer, y entonces Él ha pasado por toda esta angustia, esta persecución, esta tribulación como hombre. Él no era insensible a todo esto, sencillamente que cuando él pensaba que hacía lo correcto, su mismo amor por la obra que estaba llevando a cabo lo hacía insensible. Y ahora que había comprendido la verdad, pues no importando el sufrimiento, él declara todo lo que le ha pasado, a lo que ha estado expuesto, pero lo dice reconociendo que nuestro Padre Celestial ha tenido misericordia por él, que lo ha bendecido y que lo ha llevado por el camino, no importando todas estas cosas que le sucedan, todos los peligros que lo acechan. Él va a cumplir la voluntad de nuestro Padre Celestial como un gran misionero, como el apóstol que fue llamado, y él declara todos sus sufrimientos como hombre, como ser humano. Sin embargo, a él no le importa y él sigue adelante. El apóstol Pablo realmente es un claro ejemplo de un verdadero cristiano que fue sacado del lodo cenagoso y fue puesto sobre una roca firme. El apóstol Pablo, a pesar de ser uno de los perseguidores de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, tuvo una gran misión que cumplir y la cumplió. Y nosotros estamos llamados a esta misma misión para cumplirla. Y nosotros debemos de reflexionar, porque aunque no somos quienes asesinamos a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, como comentábamos el día de ayer, probablemente somos piedra de tropiezo. Y lo que nuestro Señor Jesucristo quiere es que nos humillemos y que tengamos en memoria el cambio y la transformación de un hombre que reconoce la misericordia de Dios para cambiar su vida de pecado y transformarla y llevar a cabo una vida de servicio en gratitud a esa misericordia. Y a él no le importaba padecer todas estas cosas siempre y cuando estuviera haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial, y escuchando la voz del Espíritu Santo para seguir adelante en toda esta misión que él estaba llevando a cabo en este momento. Y nosotros podemos seguir leyendo textos en donde vamos a encontrar las declaraciones del ahora apóstol Pablo en una convicción real y en un conocimiento real que Dios le permitió, en un discernimiento al cual nosotros también estamos invitados a participar.
y vemos un gran ejemplo de cómo si nosotros nos dejamos en las manos de Dios, tal vez vamos a padecer, tal vez vamos a perder muchas cosas materiales, pero vamos a ganar esa gran, esa gran corona de vida que se nos tiene preparada, ese gran regalo que Dios tiene para recompensar a sus hijos fieles. Pablo, un hombre como tú, como yo, nos enseña el día de hoy que no importa nuestro pasado, ya que nuestro Padre Celestial tiene el plan perfecto para nuestra vida, pero no es de acuerdo a nuestra voluntad, sino es de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros pidamos ser mejores hijos de Dios, cuando nosotros pidamos ser mejores cristianos, tengamos en mente que el enemigo de Dios nos va a poner angustia, nos va a perseguir y nos va a azotar de 1000 formas, pero tengamos la seguridad de que nuestro Señor Jesucristo va a librar esta batalla con nosotros, porque es una batalla espiritual la que se libra en este sentido, y que siempre vamos a contar con el apoyo del Espíritu Santo si nosotros realmente deseamos hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Él nos amó de tal manera que dio a su único Hijo por nosotros, y lo único que nos pide es que nosotros seamos hijos fieles, obedientes, y que cumplamos esa gran misión que los ángeles quisieran llevar a cabo. Sin embargo, es un privilegio el que nuestro Padre nos haya delegado esa gran misión para terminar su obra, el pregón de su gran mensaje de las buenas nuevas, para que nuestro Señor Jesucristo regrese por un pueblo que ha sido transformado, que vive conforme al Espíritu y no a la carne. Le agradecemos a Dios el que nos haya permitido esta hermosa reflexión en este día. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Live Radio y Noches de Esperanza Ministries. Les invitamos a visitar nuestra página web, que es www.nochesdeesperanza.net, y pueden dejarnos sus mensajes, pedidos de oración o algún comentario. Si Dios nos permite, nos escuchamos el día de mañana. Les deseamos un excelente día y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren.